Mis amados hermanos y hermanas, muy buenas noches. En esta noche, una vez más, tenemos la dicha inefable de estar juntos, porque a nuestro Padre Eterno le ha placido concedernos el privilegio de este momento. Es maravilloso. Y por supuesto, lo vamos a disfrutar juntos en esta noche, estudiando el libro de Gálatas. Estamos en el libro de Gálatas. Entonces, vamos a orar y vamos a iniciar de uno. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias porque has sido muy propicio para con nosotros. Gracias porque nos ha dado la fortuita en esta noche de estar una vez más juntos para deleitarnos en tu santísima palabra. Te alabamos y te honramos por ella. Padre, gracias. Ahora vamos a dar inicio al estudio del libro de Gálatas, que vamos a continuar en el capítulo 1. Te pedimos, oh bendito Dios, que sea tu Santo Espíritu conduciéndonos a toda verdad, Señor. Porque queremos saber más. Queremos aprender más de ti, oh bendito Dios, y queremos hacer tu santa y bendita voluntad. Queremos permanecer en tu presencia, postrados. En tus manos nos encomendamos. Condúcenos, oh bendito Dios, a toda verdad y sobre todo que estas verdades puedan quedarse grabado en nuestros corazones y así podamos vivir con temor y temblor delante de ti, haciendo tu santa y bendita voluntad. En el preciosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, mis queridos hermanos, veníamos estudiando Gálatas, el capítulo 1, a partir del verso 6. Habíamos estudiado el verso 6 y el verso 7, entonces que nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya habíamos estudiado eso porque realmente Satanás y todos sus secuaces han dedicado el tiempo a pervertir, a dañar el evangelio para que realmente las almas no se encuentran con el Señor Jesucristo. Pero como al fin y al cabo el que conduce todo este evangelio se llama el Espíritu Santo, entonces los que deben encontrarse con se encuentran, porque nosotros hemos tenido el privilegio, a pesar de todo lo que han hecho del evangelio, a pesar de la violación misma de las escrituras, a pesar de cambios que los hombres han tratado de hacer en las escrituras, a pesar de que los oscurantistas han metido la mano en la traducción, pero el Espíritu de Dios ha conservado siempre esta verdad para que pudiera llegar a nosotros en este fin de tiempo. Y por supuesto, todo lo que han hecho, a pesar de que han quemado, han roto, ¿qué no han hecho? Pero el asunto ha llegado a nosotros. Desafortunadamente, muchos se han desviado, muchos se han alejado del Señor Jesucristo, se han alejado de la gracia por tanta mezcolancia, por tantas cosas que se ha enseñado, se ha predicado, pero por fortuita nuestra, el Espíritu Santo ha mantenido la verdad viva
y esta verdad viva en el Señor Jesucristo ha llegado a nosotros y vamos realmente a avanzar. Esto, el verso 8, es donde realmente vamos a iniciar, que dice, más aún, ya lo habíamos hablado, lo vamos a tomar, volver a tomar para continuar. Más aún nosotros, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, el único evangelio, la única buena noticia es que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, nos ha llamado a todos para que nos arrepintamos, para que podamos realmente devolvernos a papá, porque Él nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese, habíamos dicho, es el Evangelio. No hay otra cosa que se llama el Evangelio del Señor Jesucristo. No, el Evangelio es, papá Dios nos amó tanto, tanto que nos amó y que Él dio, Él entregó, nos entregó a su Hijo para que fuese realmente propiciación para con nosotros, a favor de nosotros, y pudiera morir en lugar nuestro y darnos a nosotros el privilegio de poder ser llamados hijos e hijas de Dios, de papá, y que ahora estamos en el sendero para retornar a casa y que muy pronto sabemos que eso se va a realizar. Entonces, fuera de que la salvación es por gracia, fuera de que la salvación es el Señor Jesucristo, Él es el Salvador, Él es quien murió en la cruz, Él es quien resucitó, Él es quien ascendió al cielo, Él es quien está a la diestra de papá, Él es quien va a retornar por nosotros. No hay cualquier otra cosa que se diga fuera de eso, de ese evangelio, es diabólico. Es de origen perverso, es de origen de Satanás. ¿Por qué? Porque el evangelio se llama el Señor Jesucristo, el amor de papá Dios vertido ahí sobre la raza humana, vertido ahí, derramado ahí sobre nosotros, porque la salvación no depende de lo que podemos hacer o no, sino depende del amor de papá para con nosotros, y que el Señor Jesucristo vino y se sacrificó por nosotros, y a partir de su sacrificio, ustedes y yo tenemos el privilegio de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, y después todo lo que tiene que realizarse en nosotros lo hace el Espíritu de Dios, porque Dios es el mismo que produce en nosotros el querer y el hacer. Habíamos dicho claramente, a veces se tratan de hacer cosas, pero no, nosotros lo único, el paso que teníamos que dar, ya lo hemos dado. El paso que la gente tiene que dar es creer en el Señor Jesucristo y aceptarle como Redentor y Salvador. Y todo lo otro, todo el trabajo que tiene que hacer en nosotros, toda la depuración, toda la santificación, todo es toda nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de expresarnos, de hablar, todo eso proviene directamente desde el trono de la gracia, porque
es el Señor quien produce en nosotros el querer como el hacer. Él es quien lo produce, porque habíamos estudiado ayer en Romanos el capítulo 7, el hombre realmente no puede solucionar absolutamente nada. El hombre no puede actuar correctamente. El hombre no puede hacer lo que es correcto. ¿Por qué razón? Porque el pecado realmente es quien reina en el ser humano. El Señor Jesucristo es la respuesta de Papá Dios para con nosotros. Él es la respuesta para nosotros y por nosotros. Él es esta respuesta que nosotros necesitamos. Solamente en Él tenemos fuerza. Solamente en Él podemos obedecer. Solamente en Él podemos amar. Solamente en Él podemos realmente tener fruto del Espíritu, porque es Él que produce el querer y el hacer conforme a su voluntad. Ahora bien, se nos dice, mas si aún no nosotros, mire bien, el apóstol Pablo se incluyó en ese asunto. Dice, más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, el cuentico que muchas organizaciones se levantan y presentan, y aún la Iglesia Católica Apostólica Romana cuando presentó es que unos pastorcitos allá, entonces unos niños que apareció la Virgen, todo eso es espuria, todo eso es falsedad. Y todos los que dicen que ángeles vienen y les dan unas tablas de oro para que ellos lo tradujeran y lo presentaran a la gente, todo eso es espuria. Y otros que dicen es que estaba durmiendo, entonces el ángel viene y me despierta para escribir, para realmente presentar. Todo eso es cuento, porque todo lo que el Señor tenía que presentarnos, nos lo presentó a través de su Santo Hijo. Por esa razón, el Señor Jesucristo fue muy claro. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, ¿a quién Él quiere revelarlo? Y lo revela. El Señor Jesucristo es la revelación de Papá Dios. Y nosotros, para conocer al Señor Jesucristo, indefectiblemente, la intervención del Espíritu Santo tiene que hacerse, porque el mismo Señor sí dijo, cuando vendría el Consolador, Él nos conduciría a toda verdad. Y Él dijo, Él tomará de lo mío y Él os lo haría saber. Es decir, todo lo que realmente nosotros necesitamos para desarrollarnos en el Señor es producto directo de revelación. El Espíritu de Dios viene a honrar y glorificar al Señor Jesucristo, revelándolo en todo el sentido a nosotros, para nosotros realmente poder llevar una vida de santidad. No una santidad aparente, no una santidad hecho por hombres, sino una santidad que es la presencia de Papá Dios y del Señor Jesucristo en nosotros. Por esa razón, Él dijo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Entonces, esto, donde Dios pisa, este lugar es santo. Nosotros somos santos para el Señor, somos su templo, somos su casa, somos su morada, es donde realmente Él quiere vivir, Él quiere habitar con nosotros, en medio de nosotros y hacernos su pueblo. Cualquier otra cosa que se dice
no sirve, hermanos. No, nosotros tenemos que ceñirnos a lo que realmente el Señor nos enseña y a la revelación que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo no viene a darnos otras revelaciones, no. Simplemente nos revela el Señor Jesucristo en toda su expansión, en toda su grandeza, en toda su forma. Nos hace comprender las palabras que Él inspiró a los apóstoles a dejarnos para nosotros tener la forma de desarrollarnos. Esto es así. Cualquier otra cosa, nosotros no nos metemos. No, nosotros no nos metemos porque sabemos que perfectamente no tiene y no tendrá la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos revela la gracia en nuestro corazón. Él viene a hacernos enamorarnos del Señor Jesucristo y de Papito Dios. Él viene a poner nuestro oído para escuchar la voz del Señor Jesucristo y de Papá Dios. Esto es realmente el asunto. Ahora bien, vamos a comenzar el verso 9 que tenemos que desarrollar, que nos dice, como antes he dicho. Mire bien eso. Ahí, hermanos, no podemos ponernos sentimental con la gente. No podemos ponernos sentimental con predicadores que vienen a contarnos historieticas, que vienen a contarnos cuenticos, que vienen a contarnos fábulas o que vienen a contarnos sus vidas. Sus vidas no son ejemplo para nosotros, y menos todavía los cuenticos y las fábulas que ellos puedan venir. Nosotros lo que necesitamos es el Evangelio, que es el poder de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo es el poder de Dios para actuar en nosotros conforme a la voluntad de Papá Dios. Entonces, si Él llega y dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repetimos. Si Él dice, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno, escúchenlo bien, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, que ahí no podemos ponernos a decir, no, pero es que el predicador habla bonito, es muy, habla con sagacidad, habla con energía. No es una cuestión de sagacidad, no es una cuestión de mucho labio. No es una cuestión eso, que porque estamos en un momento de que la salvación es lo más importante para nosotros en este mundo. Es lo más importante. Nosotros necesitamos es compenetrarnos con el Señor Jesucristo. Necesitamos es meternos dentro de Él para que no seamos nosotros quienes vivimos, sino sea Él. Cuando Él nos exhibe, no es a nosotros que Él quiere exhibir, es a Él mismo, porque Él es la razón de la fe, Él es la razón del entendimiento, Él es realmente la santificación. ¿Ustedes se acuerdan en Primera de Corintios, el capítulo 1, el verso 30, que nos dice, el Señor Jesucristo es nuestra santificación, es nuestra justificación, es nuestra sabiduría y es nuestra redención? Es decir, todo lo nuestro se mueve a través del Señor Jesucristo, porque Él es el poder de Dios para ti y para mí y para quien quiera que quiere creer, sea judío o sea gentil, sea quien quiera que quiere ser salvo, que quiere ver el rostro de Papá Dios, tiene que
enamorarse del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es nuestro único amor. No hay otro amor. Es decir, fuera de Él no hay absolutamente nada. Entonces, Él es realmente aquel que nosotros necesitamos para vivir. Él es aquel que nosotros necesitamos para movernos en todo el sentido, porque en Él nos movemos, en Él nos acostamos, en Él nos levantamos, en Él respiramos, en Él vivimos, en Él nos acostamos, en Él nos levantamos, en Él salimos a caminar y en Él nos retornamos a casa. Él es para nosotros la razón de ser. Él es para nosotros nuestra existencia. Él es para nosotros todo, es decir, nuestra comida, nuestro médico, nuestra salud. Él es nuestro dinero, Él es nuestra casa. Él es todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir aquí y vivir en toda la eternidad. Entonces, por esa razón, quien quiera que venga a hablarnos de otras cositas, nosotros tenemos que ser firme, tenemos que tener gallardía, tenemos que tener fuerza para entender si no, eso no es, por más bonito que puede ser, pero el Señor Jesucristo es mi Redentor y mi Salvador. Y no necesito hacer nada para ser salvo. Lo único que tengo que hacer es abrazarme a mi Señor y mi Señor va produciendo en mí lo que Él quiere producir. Es decir, ya no sufro para obedecer, porque sé perfectamente el Señor Jesucristo que mora en mí obedece. No sufro para amar, porque el Señor Jesucristo que mora en mí me hace amar. No sufro que para actuar de X o Y forma o para tratar de agradar a los demás, no, porque yo sé que el Señor Jesucristo que mora en mí hace lo que Él quiere hacer para mi bienestar eterno y para la honra y la gloria de Papá Dios. Por esa razón, muchas cosas se dicen, pero no todas estas cosas se dicen, es el Evangelio. Muchos pueden predicar, pero no todas las cosas que se predican es el Evangelio. El Evangelio tiene nombre propio, el Señor Jesucristo. El amor de Papá Dios derramado, vertido sobre nosotros para la honra y la gloria de nuestro Padre eterno y el bienestar de nosotros. Por esa razón, Papá Dios fue muy claro y siempre lo repetiré. Mientras sigue viviendo, lo repetiré siempre. Ahí está mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A Él hay que oír. Y Dios, después de haber hablado en otro tiempo a través de los patriarcas, a través de profetas, en el último tiempo de la historia de la humanidad, nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó el heredero de todo. Eso, que de ahí los hombres pueden venir a decir cualquier cosa, yo no me muevo de ahí, porque Papá Dios es quien dice lo que quiere decir, es quien hace lo que quiere hacer y ya nos dijo realmente lo que Él ha hecho para el bien de la humanidad. El Señor Jesucristo es el nuevo pacto. El Señor Jesucristo es la gracia. El Señor Jesucristo es la santificación que necesitamos los seres humanos. El Señor Jesucristo es este camino para retornar a casa y vivir con Papá por los siglos sempiternos. Entonces, otro evangelio no hay.
Otra salvación no hay. Pueden estar con... a veces se toma todo el Antiguo Testamento y tratan de montar cosas, pero no. Tenemos que entender, la ley no es la salvación. Los sistemas judaicos no tienen nada que ver. Anteriormente eran muestra, eran como había dicho el apóstol Pablo, si lo escribió, era sombra de lo que habría de venir, pero ya vino la realidad. Ya estamos viviendo la realidad y la realidad se llama el Señor Jesucristo. Entonces nosotros al abrazarlo, Él es nuestro regalo y no lo soltamos por nada de este mundo. Aunque estemos tirados en el piso, pero ahí estamos tirados, es con nuestro Señor Jesucristo y no lo vamos a soltar por nadie ni para nada, porque Él es el regalo que Papá Dios nos dio. Entonces, como antes he dicho, y lo vuelvo a decir ahora, lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, no vale porque no proviene de nuestro Dios. Verso 10, y nos dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Mire bien eso. Si él está reflexionando, ahora tengo que buscar el favor de los hombres o el favor que de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? No. Por esa razón es maravilloso. Porque nosotros tenemos al único que tenemos que agradar. Es a nuestro Dios. ¿Y cómo agradamos a nuestro Dios? A través del Señor Jesucristo. Cuando abrazamos al Señor Jesucristo, amamos al Señor Jesucristo, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro regalo que Papá Dios nos ha dado, entonces ahí estamos agradando a Papá Dios, porque Papá Dios dice, solamente en Él tiene contentamiento, es decir, Él tiene felicidad, Él tiene gozo, solamente a través del Señor Jesucristo. Entonces nosotros, por esa razón, Él nos dice, a Él oíd, a Él, a nadie más, a Él. Él es aquel que tenemos que oír, que tenemos que escuchar, que tenemos que prestar atención a Él, solamente a Él. Y es a Él que tenemos que amar, que tenemos que obedecer, tenemos que someternos, porque Él es el contentamiento de Papá Dios. Eso tenemos que tener bien en claro. Entonces, busco ahora el favor de los hombres, porque como que muchos están haciendo hoy en día, quieren predicar a la gente lo que la gente quiere. Entonces, como la gente ama el dinero, que le dicen prosperidad, es que Dios le va a dar dinero. No, Dios no da dinero a nadie, entiéndelo bien. Dios no da dinero a nadie. Dios nos da lo que Él quiere darnos para sobrevivir mientras tanto. El que quiere enriquecerse, que quiere sacar dinero, que quiere llenar las fiduciarias, no lo van a llenar con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no promete eso. No lo promete. Él nos promete es a Él, enriquecernos de Él. Él es la riqueza que Papá Dios nos dio. Antes éramos miserables, éramos pobres, éramos pecadores, pero nos dio al Señor Jesucristo, que es su riqueza. Él abrió el cielo y nos dio el tesoro que Él tenía ya, nos lo soltó. Ahora, todos los que queremos ser enriquecidos, abracemos al Señor, pero no para tener papeles con sello aquí en este mundo, no para llenar las fiduciarias, sino para llenar el cielo, porque el Señor Jesucristo es
nuestro tesoro. Entonces, pero nosotros no vamos a decir otras cosas. Si no lo podemos decir otras que cosas, porque si el Espíritu de Dios es quien habla en nosotros, entonces tenemos que hablar lo que el Espíritu quiere hablar. Eso es el asunto. Y no dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Escúchenlo bien, hermanos. Si tratáramos de agradar a los hombres, no seríamos siervos del Señor Jesucristo. El hermano, el cristiano que quiere agradar a los hombres, se desliga del Señor Jesucristo, porque no podemos servir dos señores. No podemos amar al Señor y amar al mundo. No podemos servir al Señor y servir a Satanás. No podemos, sino tenemos un solo amor. No lo olviden. Grábenlo en tu corazón o pide al Señor que lo grabe en tu corazón, porque tu único amor se llama el Señor Jesucristo. Entonces ya ustedes saben, al amar al Señor Jesucristo, amamos a Papá Dios, porque es lo que ha determinado Papá Dios, que para que no van a pensar, entonces si amo al Señor Jesucristo, ¿será que Papá Dios va a poner celoso? No. En Papá Dios no hay celo, al contrario, Él está feliz, contento, porque Él nos ha dado un regalo y Él quiere que nosotros lo abracemos y que lo disfrutamos y que nos gozamos, nos regocijamos con lo que Él nos da. Esa es la felicidad de Papá Dios, ver a todos nosotros amando a su Hijo. Si amamos al Señor Jesucristo, amamos a Papá Dios. Si aceptamos al Señor Jesucristo, aceptamos a Papá Dios. Por esta razón, que el Señor Jesucristo sí nos que dijo, el que me recibe a mí, recibe también a mi Padre que me ha enviado. ¿Ok? El que cree en mí, cree en Papá Dios que me ha enviado. ¿Que por qué razón? Porque Él es la voluntad de Papá Dios. A veces mucha gente dice, yo quiero hacer la voluntad de Papá Dios, y muchos si llegan, si le dicen, si mire, hacer la voluntad de Papá Dios es actuar así, es actuar así, es vivir así o vivir así, es comer eso así o así, es vestirse así o así para agradar a Papá Dios. No, todo eso es mentira. Agradar a Papá Dios es creer en su Santo Hijo y recibirlo, y así tenemos vida eterna. Y por esa razón se nos ha dicho, eso es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien quiera que quiere ir a Papá Dios, ahí es el camino. Se llama el Señor Jesucristo. Quien quiera que quiere tener vida eterna, ahí está la vida eterna, el Señor Jesucristo. Quien quiera que quiere saber la verdad, a veces tratan de buscar un texto en la Biblia y dicen que es verdad. No, la verdad tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. Él es la verdad. Y ahora esta verdad que Él es, lo ha dejado aquí plasmado, entonces para nosotros disfrutar e ir desarrollándonos en su presencia. Esto, por esa razón, hermanos, es menester. Es la forma más contundente y clara. Es irremediable. Lo podemos que decir irreversiblemente. El Señor Jesucristo tiene que ser el centro de todo. Él es el centro de todo. Y para ti, Él debe serlo. Para mí, para cualquier hermano nuestro.
en las diferentes congregaciones donde se reúnen, el Señor Jesucristo debe ser, porque Él es el todo, el todo. Eso tenemos que entenderlo bien. Por esa razón, adoramos a Papá Dios en la persona del Señor Jesucristo. Él es el templo donde nosotros adoramos a Papá Dios. Si no adoramos en el Señor Jesucristo, no existe adoración para que Papá Dios. No. Si no oramos en el Señor Jesús, por esa razón, si Él dice, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en su nombre, porque eso es el único nombre que Papá Dios escucha. Papá Dios escucha, ve al Señor Jesucristo, y todo lo que se hace en el Señor Jesucristo, Papá Dios se pone feliz, se pone contento, se alegra. Esto tenemos que entenderlo. Entonces, el propósito no es agradar a los hombres, sino es agradar a nuestro Padre eterno, bendito. ¿Y cómo lo agradamos? Entregarnos en los brazos del Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo produzca en nosotros el querer y el hacer conforme a la voluntad de Papá Dios. Y estar atento a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien realmente es la mano de Dios obrando en nosotros para tenernos inmaculado, puro, santo, para que Papá Dios realmente pueda morar desde aquí en su templo hasta la eternidad. Es decir, esta morada de Papá Dios continuará haciéndose en nosotros hasta la eternidad. Esto es la única verdad. No hay dos verdades, no hay tres. La única verdad se llama nuestro buen Dios y Señor Jesucristo. Por esa razón, mis queridos hermanos, no hay otro evangelio, por favor. No hay otro evangelio. Pueden decir muchas cosas, pero una sola cosa es cierta. El Señor Jesucristo es el evangelio. El Señor Jesucristo. Pueden estar enseñando muchas cosas, pero el Señor Jesucristo es la única enseñanza. Y de Él, en Él, por Él y para Él, tú y yo existimos. Tú y yo estamos en la vida eterna. Tú y yo estamos en presencia de Papá Dios a través del Señor Jesucristo. No lo olviden, mis queridos, porque estamos viviendo un tiempo peligroso. Ustedes saben que estamos viviendo una tremenda apostasía. Satanás hoy en día es cristiano. Satanás hoy en día es cristiano. Entonces, para no equivocarnos, la gran diferencia es que el Señor Jesucristo es nuestra vida. Esa es la gran diferencia. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que dejemos de hacer, tiene que moverse en el Señor Jesucristo. Si tú quieres ver el rostro de Papá Dios, el Señor Jesucristo es el único que nos hará ver el rostro de Papá Dios. Ninguna otra cosa más. Entonces, por esa razón el apóstol sí nos dijo, ¿acaso hay otro evangelio? No, otros han pervertido el evangelio, otros han degradado, otros han ensuciado el evangelio, pero por más sucio, por más suciedad que echan sobre el evangelio,
el Evangelio seguirá intacto porque el Señor Jesucristo es el Evangelio. Entonces el Señor Jesucristo no se puede ensuciar porque Él es el Santo. Si tú permaneces en esta idea, estarás tranquilo, reposado en su brazo y Él hará en ti lo que realmente Él tiene que hacer para su honra y su gloria. No para que tú estés bien delante de los hombres. Por esta razón nosotros, los hijos de Dios, no vivimos para agradar a los demás. No hay necesidad de vivir una vida doble. No, nosotros no tenemos doble personalidad. No, nosotros somos un libro abierto donde todos pueden leer. Y la lectura que leen es que Dios nos ama tanto a la humanidad, ama tanto a la raza humana, ama tanto al hombre que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es lo que tienen que leer en nosotros. Somos el libro de Dios exhibido delante de todo mundo aquí en la tierra. Somos este libro que el Señor abre para que realmente la gente o los que no conocen al Señor, los que son reacios a aceptar al Señor Jesucristo, lo puedan ver. Desafortunadamente, nosotros hemos cometido errores, hemos dado lecturas diferentes, pero hoy estamos vivos es porque el Señor quiere que vayamos a dar la lectura que debemos dar. Leen en ti, leen en mí el Señor Jesucristo. Por esa razón, no olvidamos a Gálatas 5, la vida que tenemos que vivir. 22. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No es que estoy diciendo que tú de aquí en adelante vas a decir, es que yo quiero ser amoroso, yo quiero tener amor, es que yo quiero ser manso, es que yo quiero ser humilde. No. Si tú quieres eso, simplemente clamas al Señor, porque Él es quien nos hace amoroso. Él es quien nos hace bondadoso. Él es quien nos hace templante. Él es quien nos hace todo. ¿Por qué? Por esta razón el Señor Jesucristo dijo en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Entonces, a veces queremos hacer. Yo sé lo bueno. Cada vez que quiero hacer lo bueno es lo malo que hago. Entonces, ¿por qué razón? Porque no es una cuestión de mi esfuerzo, de mi capacidad, de mi desarrollo, de mi inteligencia. No, es una cuestión de el Señor Jesucristo haciendo en nosotros para la honra y la gloria de Papá Dios. Esto es lo real. Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos en el Señor Jesucristo y queremos que se desarrollen en nosotros, simplemente es ofrecernos al altar, ofrecernos en su mesa quirúrgica para que Él nos opere, nos quite el corazón de piedra. Nos quite, es una cuestión de arrancar, de hacer una cirugía, de quitarnos este corazón perverso y maligno más que todas las cosas. Entonces el Señor nos lo quita y nos coloca su corazón. Es cuando esta operación se realice en nosotros, entonces podemos vivir la vida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque su corazón está latiendo ahí dentro de nuestro pecho
entonces no podemos hacer ninguna otra cosa sino lo que su corazón realice. El apóstol que Pablo sino dice, vosotros tenéis la mente del Señor. Es decir, esto realmente es lo que necesitamos, que esta mente que heredamos de papá y mamá sea arrancado, sea botado allá lejos y que la mente del Señor Jesucristo venga a ocupar este cráneo, que esta mente de Él se baja ahí y ahora nosotros podemos hablar, podemos actuar, podemos vivir la vida de Él, porque su mente está aquí. Ya no es la mente que heredamos del pecado, sino ya es la mente del Señor Jesucristo. Eso que la Biblia que llama el nuevo nacimiento. Es lo que el Señor Jesucristo se dijo a Nicodemo. No, Nicodemo, no es una cuestión de vamos a aprender cosas y vamos a decir. No, sino es una cuestión de que tenemos que nacer de arriba. De arriba. Es decir, tenemos que provenirnos del lomo de Papá Dios. Porque es la única forma de nacer de arriba, porque Él lo dice, el que es carne, el que nace de la carne, carne es, y no puede hacer otra cosa. Pero para nosotros vivir la vida de Dios, vivir la vida del Señor Jesucristo, indefectiblemente Él tiene que estar viviendo en nosotros. Es decir, en nuestro pecho tiene que estar latiendo, palpitando el corazón del Señor Jesucristo. Y en este cráneo tiene que estar teniendo el Espíritu del Señor Jesucristo. Es la única forma, su mente ahí. Y así nosotros las cosas nos vayan brotando. No tenemos que hacer esfuerzo, sino va brotando. ¿Acaso ustedes han visto algún árbol, han visto un manzano esforzarse para dar manzana? No, el manzano se queda ahí en la tierra y recibe la savia a través de las raíces. Entonces va recibiendo la savia y la savia va transportándose en todo el árbol, en todo el manzano, y el resultado, mire bien eso, el resultado es que uno ve hojas, va apareciendo, ve capullito que va saliendo y después los capullitos se van abriéndose y va saliendo flores y después las flores comienzan a caer, que por qué razón, ahí aparece una bolita que nosotros llamamos manzana. Y esta bolita que se llama manzana, como ya está y está siendo alimentado por la savia de la tierra, entonces, ¿qué sucede? Recibe la luz del sol, entonces esta bolita que se llama manzana va desarrollándose, va volviéndose gordito, hermoso y va enrojeciendo y va volviendo, o si es verde, no importa, pero va desarrollándose y se va creciendo. Eso es el mismo proceso en nosotros. Por esta razón el Señor Jesucristo se dijo, sin mí nada podéis hacer, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, al permanecer en el Señor Jesucristo, Él es el árbol verdadero. Yo soy la vid verdadera, Él dice. Entonces, simplemente, ¿qué hace el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo va absorbiendo de Papá Dios y todo lo que absorbe de Papá Dios lo pasa a todas sus ramas. Es decir,
pasa a ti, a nuestros hermanitos en la ancha faz de la tierra, entonces, y sin darnos cuenta, entonces el capullito va saliendo y después este capullito, la flor se seca y aparece este que botón, y este botoncito que va apareciendo se llama amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Van saliendo solo, sin esfuerzo. Sin esfuerzo. El árbol no hace esfuerzo. Es su tronco que le va nutriendo. Es decir, en el Señor Jesucristo, su sangre va fluyendo por todo sus ramas. Y al llegar, entonces se ve los frutos, que es realmente precioso para nuestro Señor. Por esa razón, no hay otro evangelio. El Señor Jesucristo es el evangelio. No hay otra salvación. El Señor Jesucristo es la salvación. No hay otro camino para llegar a Papá Dios. El único camino se llama el Señor Jesucristo. La única vida se llama el Señor Jesucristo. Esto tenemos que entenderlo bien, tenemos que asimilarlo, tenemos que adueñarnos de ello, porque eso es la realidad. Fuera de eso, no hay otra realidad. Mis queridos hermanos, es necesario que se comprenda, que se entienda, que se ingiere, que se digiere y que realmente esto va a producir todo lo que tiene que producir en nosotros. Nunca olvidamos de contemplación. En contemplación nos asemejamos de lo que contemplamos. Entonces, si nos ponemos realmente a contemplar a nuestro Señor Jesucristo, a disfrutarlo, a gozarlo, a tenerlo realmente, entonces vamos, sin darnos cuenta, el resplandor del Señor Jesucristo sea lo que se vea en nosotros. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés subió al monte a hablar con el Señor en el monte Sinaí? 40 días pasó ahí, 40 días. Claro, él no tenía otra preocupación. Él no tenía siquiera que estar pensando en el pueblo que estaba allá, porque él estaba ahí contemplando al Señor y el Señor hablando con él 40 días. Moisés se fundió con el Señor ahí durante estos 40 días. Fue el Señor quien interrumpió este momento, que porque él le dijo, tu pueblo allá está corrompiendo allá tu pueblo. Y el Señor se le mandó. Y cuando Moisés estaba bajando con los 10 mandamientos en sus brazos, el rostro de Moisés destellaba luz. Era un rostro ya no se veía su cara, sino se veía, era esta luz de esta contemplación, ¿cierto? Contemplaba. Entonces, cuando llegue el momento, el bajar, entonces se veía este rostro de luz. Qué maravilloso que tú y yo, en esta contemplación, nos levantamos, nos acostamos contemplando al Señor Jesucristo. Trabajamos contemplando al Señor, estudiamos contemplando al Señor, estamos en la calle, pero no dejamos enredarnos por las actividades que se está desarrollando alrededor de nosotros, ni nos fundimos en estas cosas que estamos realizando, sino en medio de todo sabemos que son tareas que el Señor nos pone y los estamos realizando, pero teniendo nuestra mente
contemplando ahí al Señor Jesucristo, hermanos, el resplandor será impresionante. Ahora, es ahí realmente donde el Señor Jesucristo quiere llevarte a ti, quiere llevarme a mí. Por esa razón Él nos ha dicho, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, como pasamos el tiempo contemplándole a Él, entonces todo lo que Él es, vamos absorbiendo esta gloria, vamos absorbiendo esta luz que Él es. Entonces, cuando salgamos a la calle, cuando estemos con los compañeros de trabajo, cuando estemos con las camaradas de estudio, los compañeros de estudio, entonces ellos lo único que verán es esta luz del Señor Jesucristo en nosotros. Esto es lo que realmente el Señor quiere hacer contigo, quiere hacer conmigo. Quiere que vean su gloria, y tú eres esta persona o este ser que el Señor quiere utilizar para que vean su gloria. A través de ti, a través de mí, la luz del Señor Jesucristo va brillando y muchos van teniendo las ganas de tener al Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, resplandecer, pero no por nuestra propia gloria. Es decir, no es por nuestras obras, no es por lo que podemos hacer o podemos dejar de hacer, no, sino que sea la gloria del Señor Jesucristo en ti y en mí para la honra y la gloria de Papá Dios. Esto es realmente lo que tú necesitas, lo que yo necesito, lo que cada uno de nuestros hermanos necesita, lo que la iglesia de Dios invisible necesita, es esa. Hijos e hijas que proyecta su gloria en medio de un mundo oscurecido, entenebrecido. Por esa razón, tú estás viviendo donde te pone a vivir. Por esa razón, tú estás en el país donde tú te encuentras. Estás en el barrio donde tú estás. Estás con la gente que tú estás. Es el Señor. Quiere que vean su gloria. Y tú eres esta gloria donde Él realmente proyecta lo que Él es. Que el Señor nos ayude. Que Él nos ayude. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es someternos a Él. ¿Ok? Someternos a Él. Y todo lo del Señor va brotando, sin esfuerzo. Qué maravillosa, ¿eh? Anteriormente uno tenía que decir, es que yo voy a ayunar para tratar de estar en contacto con el Señor. Pero no. Si el Señor Jesucristo quiere que tú ayunes, Él te pone en ayuno. Él te pone en ayuno. Pero no es ayuno porque tú quieres ayunar, no. Sino es porque quieres entrar en esta relación íntima, quiere apartarse en este momento de no estar en contacto con nadie, entonces tú entras en este cuarto ahí con el Señor y tú disfrutas de Él, pues al salir realmente esta gloria del Señor tiene que verse. Esta gloria tiene que verse, tiene que resplandecer. Es necesario. Y esta es la vida que Dios te depara a ti y me depara a mí. Esto es lo que realmente, por esa razón,
Muchos han pervertido el Evangelio, pero es cuestión de ellos. Pero tú y yo vamos a permanecer en el Evangelio verdadero, que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro todo. Todo. Él es para nosotros. Él en nosotros y nosotros en Él, para la gloria de Papá Dios y para el bienestar de cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, el tiempo se acabó, pero por favor, ubíquense. Ya es momento. Ya basta de tanto dormitar. Ya basta de tanto distracción. Ya basta de tantas cosas que realmente lo único que nos han producido es dolor, es tristeza, porque nos torpedean el avance, sino vamos a hacer lo que está en Hebreos el capítulo 12. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. A Él conocemos, a Él obedecemos, a Él escuchamos, en Él vivimos, en Él nos movemos y todo lo que hacemos es por Él, para Él y en Él. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor inconmensurable para con nosotros. Gracias. Te pedimos en esta noche, seas tú ayudándonos, oh bendito Dios, a reposarnos confiadamente en tus tiernos brazos y dejarte producir en nosotros el querer como el hacer tuyo para tu honra y tu gloria. Ayúdenos a estar en esta confianza, Señor. Reposarnos en tus tiernos brazos, sabiendo que tú nos llevarás al puerto seguro. Solamente tú cumple tus propósitos en nosotros para tu honra y tu gloria. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y los guarde, que estas cosas puedan quedarse impreso en nuestros corazones y que mañana veremos a nuestro papá e iremos por los siglos sempiternos. Que nada ni nadie nos torpedee este avanzar. Feliz noche y dulces sueños.